Voy a presentar primero a Quabus y luego presento a Rainier, que va a decir unas palabras. Quabus, él viene de Sudáfrica y Dios lo llamó a las misiones y está acompañando a Rainier en el proyecto que Dios les ha pedido. Ready. Hola. For some reason, I'm a bit more nervous this time. Por alguna razón estoy más nervioso que en la mañana. We'll trust that the Holy Spirit's gonna do something good tonight. Vamos a confiar en el Espíritu Santo que haga algo bueno este día. So I just want to start off with a scripture, just 2 verses. Quiero empezar con un versículo, Psalm 9, verse 1 and 2. Salmos 9, 1 y 2. I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous works. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. I will be glad and rejoice in you. I will sing your praise to your name, O Most High. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. So Rainier asked me to share a bit on how I decided to become a missionary. Rainier me pidió que hablar un poquito de cómo decidí yo ser un misionero. And I think this verse is very key in my journey as a missionary. Y creo que este versículo es clave en mi caminar como misionero. Because I just want to share about God's marvelous works that He has done in my life. Y solo quiero compartir con ustedes las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. And I just want to praise Him with my whole heart. Yo quiero alabarlo con todo mi corazón. So I'm going to share a little bit of my story. I only have 2, maybe 3 minutes. Tengo solamente 2 o 3 minutos, así es que lo voy a hacer rápido. When I was 4, my parents divorced, and when I was 6, my biological dad wrote me off that I'm legally not his son anymore. Cuando yo tenía 4 años, mis papás se divorciaron y a los 6 años mi papá me escribió una carta diciéndome que ya no era más su hijo. As a young boy, that just wrecked me totally. I think that's Eso rompió mi corazón cuando yo era un niño. one of the worst things that could have happened. Eso fue una de las cosas más graves que me ha sucedido en la vida. When my dad told me that he doesn't want to have a relationship, maybe one day when I'm a man. Me dijo que ya no quería tener mi papá relación conmigo, que probablemente cuando fuera más grande. And that was a foundation for so much sorrow and pain in my life growing up as a teenager. Y ese fue un fundamento que creció en mi vida con mucho dolor y resentimiento en mi corazón para el resto de mi vida. I always just had this hole in my heart that was empty, and I was seeking for the acceptance of people. Durante mucho tiempo tuve un vacío en mi corazón que me llevaba a buscar la aceptación y la afirmación en otras personas. And it was difficult for me to receive love, because if my own biological father did not count me worthy to be loved, how can other people not count me worthy to be loved? Y para mí fue muy difícil recibir el amor de otras personas, porque si mi propio papá no me veía digno de ser amado, ¿cómo podía yo ser digno para otras personas? So I started to search for other things that can fill this emptiness within inside of me. Y entonces empecé a buscar otras cosas que pudieran llenar mi corazón. So sport was my answer. Así que empecé a buscar en el deporte. I started playing rugby. I enjoyed rugby. I was good in rugby, and I wanted to play professional. Así que empecé a jugar rugby. Yo era bueno, me gustaba y soñaba con algún día llegar a ser profesional. But then I hurt my back playing rugby. Así, y un día me lastimé la espalda. Habiendo ya jugado para mi país, me lastimé la espalda. And then it felt as if my life was just doing this again. Y volví a sentir como que mi vida perdía el rumbo. The injury was so bad that I needed to learn how to walk again. El accidente fue tan grave que tuve que aprender a caminar otra vez. So rugby, that was my God, was thrown out of the window. Así que toda mi esperanza que tenía yo en el rugby fue destruida. And then when I was 17,
my mom and my stepdad got divorced as well. Y cuando yo tenía 17, mi mamá y mi padrastro se volvieron a divorciar. Because my mom cheated on my stepdad and my stepdad cheated on my mom. Porque mi mamá le puso el cuerno a mi padrastro y mi padrastro le puso el cuerno a mi mamá. And it was very explicit. I knew about everything that was going Y on. fue muy explícito, yo sabía de todo lo que estaba pasando. About how my dad would go to prostitutes and wanted to send pictures of that to my mom. Y cómo mi padrastro iba con prostitutas y le mandaba fotos a mi mamá de eso. And I found out about all of this on a WhatsApp Y message. yo supe de todo esto en los mensajes de WhatsApp. So why I'm sharing this with you guys is to show you that what a broken past I come from. Y mi objetivo con esto es enseñarles cómo mi pasado me ha quebrantado y me ha herido. That I definitely do not have it all figured out. Y cómo definitivamente no lo tengo todo resuelto. Just as I have a story, all of you sitting here have a broken story as well. Y así como yo tengo esta historia, yo sé que muchos de los que están aquí también tienen unas historias similares. All of us experience pain and hurt sometime in our lives. Y todos experimentamos dolor y sufrimiento en nuestras vidas en algún momento. But to be a missionary, it's not about what you bring to the table and say, God, I do this and this and this and this, so do I qualify now? Y el ser un misionero o servir a Dios no implica qué es lo que tú tengas para ofrecer a Dios y cómo puedas enumerar tus cualidades o tus dones para servir a Dios. It's about giving back to God what is His. Es darle a Dios de regreso lo que le pertenece. God does not care about your shame or your pain or your past. Dios no le importa tu pasado, tu vergüenza, tu dolor, Because He wiped all of that away on the cross. porque Él ya lavó y limpió todo eso en la cruz. So your first act of obedience is receiving the arms of the Father that is wide open for you. Y así que tu primer acto de obediencia es aceptar ese abrazo que Dios tiene para ti. So that's why I think it's key as a missionary to serve God with all of my heart and to testify about His marvelous works. Así que ese es un trabajo que Dios ha hecho en mi corazón, el hecho de servirlo y de anunciar las maravillas que Él ha hecho en mi vida And y just alabarlo. a few verses up, God says, He have crowned you with glory and with honor. Y unos versos antes dice que Dios te ha coronado y te ha glorificado con su honra. It is by the grace of God that I'm standing today where I am. Y es por la gracia de Dios que hoy estoy parado aquí ante ustedes. And the invitation is open for all of you too. Y la invitación está abierta para todos ustedes. All of you already qualify to put on the blood of the Lamb. Y todos ustedes califican para recibir ese abrazo de Dios. Amen. Thank you. So good. Wow, it's so good to be with you all today. Es tan agradable estar aquí con todos ustedes hoy. My Spanish is very limited. Mi español es muy limitado This is about all. Hola. y nada más llega al grado de decir hola. And what Juan Pablo taught me the other day, Y lo que Juan Pablo me enseñó el otro día, I'm going to try. Gusto de conocerte. At the moment, my family and I, we live in Italy. por el momento mi familia y yo vivimos en Italia. And we're learning Italian. Estamos aprendiendo italiano And it's probably the closest language to Spanish that I know so far. y es probablemente el idioma más cercano al español que yo conozco. So I've caught myself switching to Italian a few times. Así que me encuentro cambiando al italiano en algunas ocasiones estos días que he estado aquí. What I just said, we would say piacere di conoscerti. Así que lo que diríamos en italiano es piacere di conoscerti. Di conoscerti. Conoscerti. It's okay. Ah, Yes. So, Juan Pablo and Armando,
have this thing. Es que They Armando pretend y to yo, speak Italian, que cuando tratamos de hablar en italiano, and then they go like this, grazie. cada vez que decimos una palabra terminamos diciendo Is that what all Mexicans think, that you add a at the end of every word? que si pensamos que todos para hablar No, no, italiano, Okay, that's what we thought, but it's not. It's just them, apparently. al parecer nada más son ellos. During the worship this morning, Durante la alabanza esta mañana, thank you guys for that. That was amazing. gracias por eso. Now I'm actually reminded of a phrase that do you guys know Francis Chan? ¿Conocen ustedes a Francis Chan? He has Hay this thing. He says, when people tell me, yeah, I didn't really like the worship this morning, Cuando la gente le dice a Francis Chan que realmente no le gustó la alabanza, he says, do you know what I tell him? ¿sabes lo que les dice? Oh, that's okay, because we weren't worshiping you. Y les dice, no importa, que al cabo no te estábamos alabando a ti. Which is true, but I still loved the worship this morning. Que es cierto, pero de todas maneras no importa. O sea, me gustó mucho la alabanza esta mañana. We were singing this song about the beautiful name of Jesus. How does it go again? Estábamos cantando esta hermosa alabanza de qué tan hermoso es el nombre del Señor. How does that one phrase go in Spanish? You guys? Cuán hermoso su nombre es. How Hermoso beautiful. su nombre es. Yes. And during the worship, the chorus was starting, El coro estaba empezando and I thought I was going to sing it in English, y yo pensé que lo iba a cantar en inglés and all of a sudden I caught myself singing the chorus in Italian. y empecé a cantar en italiano And honestly, it got me in the core of my being. y me pegó en lo profundo de mi corazón. And I just I think there's something so beautiful when we worship God in different languages. Y creo que hay algo muy hermoso cuando alabamos a Dios en diferentes In idiomas. Italian we say, che magnifico nome è. Y en italiano dicen eso. Il nome di Gesù di Re, il Re. Y el nombre de Jesús el Rey. Yeah, so, I love it. It's just so good to worship together. Me encanta alabar con todos Thank ustedes. you to Armando and Sara and the leadership team here for inviting us. Muchas gracias Armando y Sara y el equipo de liderazgo por permitirnos estar aquí hoy. Thank you to Juan Pablo. Gracias a Juan Pablo. I think he just shared with you guys, we did a school together Y hicimos una escuela juntos. called the Discipleship Training School. Es que ya no les platiqué, pero hicimos una escuela juntos en donde en esta organización misionera se llama la Escuela de Discipulado. Y es el punto de entrada para esta organización y la hicimos juntos. That sounded like a lot longer than what I just said. Dice, eso parece ser que fue más largo de lo que yo dije. But so most of our fellow students used to call, we were joking about this earlier, they called him Juan Pablo. Y la mayoría de nuestros compañeros le decían a él un Pablo. One Pablo, not two Pablo, one Pablo. No, dos Pablos, un Pablo. Porque en inglés en lugar de decir Juan dicen Juan. So, but I'm still practicing. I think it's Juan Pablo. Está practicando. And again, we are so thankful to know their family as well. Nos da mucho gusto conocer a su familia When my también. wife and I just started with the discipleship training school, Cuando hicimos esta escuela de discipulado, ellos estaban recién casados we met one Pablo, two Pablo, three Pablo, y conocimos a un Pablo, dos Pablos, tres Pablos but only Juan Pablo with 4 kids. y Juan Pablo con 4 hijos. And my wife and I said we want to be like them when we grow up. Y entonces ellos dijeron que querían ser como nosotros cuando crecieran. So I just wanted to show you a picture Así que les quiero compartir una foto where we've tried and God blessed it. trataron y lo lograron. Sometimes people ask us, are there more kids coming? Y mucha gente nos pregunta que si hay más hijos que vengan en camino. But I told them, let me check with Juan Pablo and Viviana if they expect it. Y dice, déjame checar con Juan Pablo y con Viviana a ver qué sigue. Whenever I travel to places, Cuando viajamos a diferentes lugares, I always feel like people don't really know me if they haven't seen the rest of the family. que yo pienso que la gente, para que me conozca, tiene que conocer a mi familia también. My wife and I, we met before the DTS in university.
Nos conocimos mi mujer y yo en la universidad and we've always had this urge to be involved in missions. y siempre teníamos esta urgencia de involucrarnos en las misiones. And I think Armando or Juan Pablo just shared that my wife and I used to be the base directors of our mission base in Amsterdam. Y Reinier y su esposa, después de hacer esta escuela de discipulado, la cual hicimos juntos, salieron a Holanda para ser directores de la base de Ámsterdam por 7 años. And in the last few years, God started leading us to pioneer in northern Italy. Y en los últimos años Dios los empezó a guiar a irse a Italia para empezar una misión ahí. So we moved there just over about a year ago, Así que nos fuimos hace 1 año y medio and we are pioneering a new YWAM base, y estamos ahí empezando una base de esta organización que se llama Juventud con una misión, where it's our goal to start running similar training schools, para poder ahí empezar escuelas de entrenamiento y discipulado but also really see a local movement of disciples who make disciples of Jesus. y empezar a ver que se hagan discípulos de Jesucristo y que sus discípulos hagan más discípulos de And that is Jesucristo. what I would like to talk about this morning as well. Y de eso me gustaría compartir esta mañana. That God is calling us into this discipleship movement. Y que Dios nos está llamando a este movimiento de discipulado. And again, I just want to say thank you to all of you for welcoming us. Y quiero darles las gracias por darnos la bienvenida este día aquí. It's been really good to get to know Armando and the family a little bit more. Y nos da mucho gusto conocer a Armando y a su familia. We met Armando a few years ago in Amsterdam Conocimos a Armando algunos años atrás en Ámsterdam. when Juan Pablo basically sent him on a mission to find us. Cuando yo lo mandé en una misión para buscarlo. And now we met the family as well. Y ahora ya conocimos a la familia también. Is there anyone in the room right now that was already here in the first service? Hay alguien aquí que ya estuvo en el primer servicio. A few, yeah. It's always lame if you start making the same jokes, but Es medio vergonzoso hacer los mismos chistes. I still think I should. Pero de todas maneras pienso que debería. Because the other day I walked up to Armando El otro día que llegamos y que and he fuimos, said, "Oh, it's so good to see you. me dijo Armando, qué gusto verte. You got so much older." Te ves más viejo. And what I know is that in Mexico that is a real compliment, right? Y en México creo que eso es como un complemento. So I wanted to return the favor Así que le quiero regresar el favor and really compliment y Armando. exaltarlo. And the other day I finally met the rest of the family, Y el otro día que conocí al resto de su familia and I said, "I see that you have 3 daughters, y le dijo, veo que tienes 3 hijas, but where's your wife? pero ¿dónde está tu esposa? Because she must be at least 50 years younger." Porque ha de ser unos 50 años más joven. And I was not saying that she was 15. Y no digo que sería If you're trying to 15, do the math. si están tratando de hacer las matemáticas. But anyways, it's always good to mess with each other a little bit. Y es un poquito bueno bromear aquí al pastor. You know, in English they have an expression, pulling your leg. I don't know if you do that. En inglés decimos jalar la pata. We, in our small team in Italy, we find ourselves pulling each other's legs all the time. So Y en nuestro equipo en Italia hacemos eso I hope you guys are continuamente. okay with that. Espero que ustedes But estén de what I acuerdo. wanted to say, we had, was it a dinner or lunch? Dinner the other day? Yeah. El otro día en la cena, And Armando and Sarah took us to a beautiful sushi place. Armando y Sara nos llevaron a un lugar de sushi muy And even bonito. while we were driving through the city, Y cuando íbamos manejando por la ciudad, I can just tell that right here there is a couple with vision. veo que aquí hay una pareja con visión. And we were just talking about like dreaming with God. Y estábamos hablando de soñar con We Dios. drove by a massive property, Pasamos por una propiedad grande and Sarah said, "One day that will be our church." y Sara decía que un día ese iba a ser de la I don't iglesia. know which one it was, but it was big. Y no sé cuál era, pero era muy grande. You know, and God is challenging us to dream big with Him. Y Dios nos está retando a soñar grande con Él. And I just want to tell you that you are blessed Y quiero decirles que ustedes son bendecidos to have pastors and leaders that have learned to dream big with God. y que son bendecidos al tener un equipo de liderazgo y unos pastores que han aprendido a soñar en grande con Dios. And Sarah, I know, and I've even heard this in the stories from Armando and Juan Pablo as well. Y Sara, he escuchado esto de Armando y Juan Pablo. God has given you an ability to dream.
Dios te ha dado la habilidad de soñar and to just let go of like what's reasonable y dejar de pensar en lo que es razonable and what's logical. y lo que es lógico, And you're like, I don't really care what other people think, but this is God's dream. y no te importa lo que otra gente diga, pero te And gusta pensar en lo que Dios dice. And I just wanted to encourage you with that because that, you know, you're just scratching the surface. There's so much more. Y solamente te quiero animar porque solamente estás rascando la superficie, hay mucho más. And I've heard the stories of how this church was first pioneered. Y he escuchado cómo empezó esta iglesia And I just love seeing in both of you. y amo ver en ambos de And I ustedes. know the background is that this church was birthed because of friendships. Y sé que esta iglesia se empezó por las And I only relaciones. met Armando once before. Y solamente había conocido a Armando But una he vez. didn't just welcome us into his house. Y no solamente nos dio la bienvenida en su He casa, welcomed us into his family and he welcomed us into his heart. y nos dio la bienvenida a su familia y a su And I just corazón. want to encourage both of you and bless you and really honor you for your leadership. Y quiero realmente alabarlos y exaltarlos por su liderazgo. And I just want to, yes, let's give them a hand. And I think all of you should know that you're just so blessed and, you know, you can count yourself lucky to be a part of a church like that. Y quiero que se sientan ustedes muy bendecidos por ser parte de una iglesia como esta. So, you know, really what I believe about the church is that we're called to be a family. Y realmente lo que creo es que la iglesia está llamada a ser una familia. During the worship this morning, I was reminded of Genesis 1. Y en la mañana que estábamos adorando, se me vino un versículo a la I wasn't mente. planning on sharing this verse earlier, so I don't think the tech team has the verse. Maybe now they do. No estaba contemplando compartir este versículo, así es que It's Genesis 1, verse 27 and 28. es Génesis 1, 27 y And it 28. says, and so God created man in his own image. Así In the que- image of God he created him, male and female he created them. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. God's desire from the beginning was for male and female to be united and to be this family. Y el deseo de Dios era crear al hombre y a la mujer para que se unieran y pudieran crear una familia, As a reflection of the family of God. como un reflejo de la familia de Dios. And God is inviting us into his family. Y Dios nos está invitando a su familia, And our families are supposed to be a reflection of the welcome of God's family. y nuestras familias deben de ser un reflejo de esa invitación de Dios a su familia. That's one of the reasons I always love talking about our family. Y es por eso que siempre me gusta hablar mucho de nuestra familia, Not just because I think they're amazing, no solamente porque creo que son maravillosos, but I believe that, you know, that our families are supposed to be a reflection of the welcome into the family of God. sino porque creo que nuestras familias deben de ser un reflejo de la familia And de then it Dios. continues to say, and God blessed them, Y continúa diciendo, luego Dios los bendijo, and he said, be fruitful and multiply, sean fructíferos y multiplíquense, and fill the earth and subdue it, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo and over every little thing, living thing that moves on the earth. y todos los animales que corren por el suelo. So right here at the start of creation, Así que aquí en el comienzo de la creación, God created the universe. Dios creó el He universo, created the light, creó la luz and he said, and it was good. y fue bueno. He created the animal kingdom, Creó el mundo animal and the Bible said, and he saw that it was good. y vio que era bueno. And then he creates Adam, Y después crea a Adán and he's like, oh, it's kind of good, y dice, bueno, es bueno, but it's not good enough. pero no es lo suficientemente We bueno. need another one of those. Necesitamos otro And de he esos. creates male and female to be this team together, Y entonces crea hombre y mujer para que sean un equipo, to be this unity, para que sean una unidad, to start this family. para empezar esta familia. Why? ¿Por qué? To have dominion over the creation that God has just made. Para que tengan dominio sobre la creación God que has Dios created- acababa de hacer. He just finished creating this beautiful universe. Así que Dios acaba de crear este hermoso universo And then he says, I'm giving the keys, the authority over all of that creation. y dice Dios, le voy a dar las llaves sobre toda esta creación I'm giving that to a created being. a un ser creado. Why?
¿Por qué? Because the Holy Spirit, the Spirit Himself is living inside of us. Porque el Espíritu Santo de Él está viviendo en nosotros. And I believe that when God says, be fruitful and multiply, Y yo creo que cuando Dios dice sean fructíferos y multiplíquense, we took that very literally. lo tomamos muy literal. So there's two of us, my wife and I. Así que son dos, él y su esposa. In about 90, what was it? We did the math the other day. 83 years from now. Y hicimos las matemáticas el otro día y en 83 años This body will cease to exist. Este cuerpo dejará de existir. Cobus was challenging me. Maybe you should get 121 because then you would have been married for 100 years. Es que él dice que él va a vivir 120 años y But va a estar anyways, casado por 99. and I said, no, that won't happen. Pero entonces el otro día le decía, pues deberías de vivir 121 años para que But te estés anyways, casado at that 100. point, we will be gone, but there's still there's going to be 4 of our family that will remain. Pero entonces, para entonces nos habremos ido, pero habrá 4 que se quedarán. So like I said, Juan Pablo and Viviana and I were doing our best to still multiply. Y entonces, así como él y nosotros estamos haciendo lo mejor para multiplicarnos. Let me know when we're getting ready for number 5. Yeah, I will. Dice que le diga cuando estemos preparándonos para el número 5. In my side we're over. Ya de mi lado ya terminamos. But what I believe when God says that God just loves creating life. Y lo que entiendo es que Dios ama crear vida. And to be honest, I mentioned this in the first service as well. Y mencioné esto en el primer servicio. I gave the example. We live in Italy now. Di el ejemplo de que vivimos ahora And en I always Italia. used to think Italy is all about large families. Y dije que en Italia todo es acerca de las familias grandes. People make jokes about Mexico like that, I think too, right? Y creo que también dicen eso de México. But we're there, and everyone, the moment they find out we have 4 kids, Pero en el momento en que les decimos que tenemos 4 hijos, they go like, "Oh, grande familia." y dicen, no, es una familia muy grande, Muy grande. muy grande. Exacto. So, and I'm like, "Oh, is it?" And then I'm like, "But you guys don't really have that." I only know one other family with 4 kids. Y solamente conozco otra familia con 4 hijos. And this is what they say. They say, "Yeah, I don't have the money for that." Y cada vez que les digo eso, dicen, no tenemos el dinero para eso. And I think one of these things in the world that we hear a lot Y una de las cosas que creo que se escucha mucho hoy en día, is that we should stop having kids because we're running out of resources. entonces mucha gente dice que deben de parar de tener tantos hijos porque nos estamos quedando We've sin literally had recursos. In Europe, some people are quite direct. In Europe, some people are quite direct. En Europa la gente es muy directa We literally get people asking us. y la gente nos pregunta They say, "Don't you think that's irresponsible that you have 4 kids?" que si no es irresponsable tener 4 hijos. Because you have 4 kids, there is someone somewhere else in the world that can't have a meal today. Porque dice, porque tú tienes 4 hijos hoy, en alguna otra parte del mundo hay alguien que no puede tener alimento. That's a lie. Eso es una mentira. We have this idea that we're running out of resources. Tenemos esa idea de que nos estamos quedando sin I started recursos. reading a book, it's called Factfulness. Y empecé a leer un libro que se llama Hechos. Overall, people are quite negative about the world around us. No es el de la Biblia. Y la gente está muy negativa acerca de lo que está sucediendo en el mundo. I forgot who the author is, but he puts all kinds of statistics together. Y este cuate pone muchas estadísticas And he says the average, what is it called? Life expectancy on earth que la expectativa de vida hoy en día en la Tierra, today hoy, is higher than it's ever been before. es mucho más alto de lo que antes era. There's less poverty than we've ever had in all of history. Hay mucho menos pobreza de lo que antes había. There's more and more people that actually have access to clean drinking water. Hay mucho más acceso a agua purificada que antes. Girls that have opportunities to go to school and have a good education. Gente que puede ir a escuelas y tener But oportunidad de when we look at the educación. world around us, Cuando vemos el mundo a nuestro we alrededor might think that this is a finite world. It has a limit. y podemos llegar a pensar que es un mundo finito, que tiene un límite, But we serve an infinite God. pero servimos un Dios infinito. And when God says, "I'm about to do something new," Y cuando Dios dice, estoy por hacer algo nuevo, He is going to give the grace and the tools and everything we need to go there. y Dios va a dar las herramientas y todo lo que necesitemos para llegar ahí. And let me tell you something. Y déjame les digo algo. God never said,
Dios nunca dijo, you can stop being fruitful and multiplying. nunca dejó que paráramos de ser fructíferos y de que nos And then he multiplicáramos. says, and I'm giving you dominion over all of my creation. Porque dijo, les estoy dando dominio sobre toda mi creación. And then we're going to fast forward a little bit. Y vamos a acelerar un poquito el tiempo. God's dream for humanity El sueño de Dios para la was humanidad that we would partner with him, es que nosotros nos asociáramos con Él co-create with him, para crear con Él and rule over his creation alongside of him. y para gobernar la creación a un lado con Él. And then, you know, God is giving the keys of his universe to humans. Y Dios le ha dado a la humanidad las llaves para And the enemy gobernar. comes in Y el enemigo entra and he's after those keys. y va tras esas He llaves. can't just tell Adam and Eve, can you hand me the keys, please? Y no nada más puede llegar y decirle a Adán y a Eva, dame esas llaves. He has to find his way around and he lies to them, and that is how they give in. Y entonces entra el enemigo y tiene que engañar con mentiras para poderlas recibir. And because of his lies, now he is the rightful owner of those keys. Y por esas mentiras ahora él es el que tiene las llaves en sus manos. We're going to fast forward to the New Testament. Y ahora nos adelantamos hasta el Nuevo Testamento. And then at some point, you know, Jesus is fasting for 40 days. Ahora encontramos a Jesucristo ayunando por 40 And días Satan himself comes to him. y Satanás viene a él And he's trying to tempt Jesus. y está tratando de tentarlo. He says, if you do this, then I'll do that. Si tú haces eso, yo haré esto. He's trying to make a deal with Jesus. Está tratando de negociar con Jesucristo. I was going to act this out, but I don't know who of us would be Satan and who would be Jesus. So, Y vamos a tratar de representarlo, pero no sabía quién iba a ser Jesucristo y Satanás. you know, that could be tricky. So, Eso podía ser un poquito. anyways, but you know, Satan comes to, I was going to point at you, but imagine Satan comes to Jesus, Entonces imagínense a Satanás viniendo a Jesucristo, because you're so Christ-like, so it's easier to imagine. And then Satan says, I can give you, look, come with me up on this mountain. entonces se lo lleva a Satanás arriba a la cima de la montaña y le dice, ven, And look around, look at all the nations of the earth. voltea a ver todas las naciones de este mundo. And then he says, if you would only bow before me, Si tú solamente te arrodillas I delante de can mí, give you all of this. te puedo dar todo esto. And it is like the enemy's trying to find a loophole. Y es como si el enemigo estuviera tratando de encontrar un He's trying hueco to make a deal with Jesus para poder hacer un trato con Jesucristo, because he knows he's about to rob the keys away from me. porque él sabe que está a punto de tratar de quitarle las llaves. And Jesus doesn't fall for it Y Jesucristo no cae en la trampa because he is rooted in the Word of God. porque está enraizado en la palabra de Dios. We need to be rooted in the Word of God. Necesitamos estar enraizados en la The palabra de enemy will Dios. come against us. El enemigo vendrá en contra de He's the nosotros. father of lies. Es el padre de la And mentira. one of his main goals Y uno de sus is principales to retos rob us of our authority. es robarnos la autoridad. The authority that we have to expand and to grow the kingdom of God. La autoridad que tenemos para expander el reino de Dios. We are like Joshua's. Somos como los Josués When God said, wherever you will put your foot, que le dijo, donde quiera que tú plantares la planta de tu pie, that land is yours. esa tierra es tuya. We are a kingdom of kings and priests. Somos un reino de reyes y sacerdotes. One of our friends from the Netherlands just passed away a few weeks ago. Uno de nuestros amigos en Holanda se acaba de morir. I got to see him about a year and a half ago. We were in the Netherlands. Estuve con él hace un año y medio, lo pude ver. He's a businessman, Es un hombre de negocios. and he said, I want to give you an impression that I have that God is speaking to you. Y quiero darte una impresión de lo que creo que Dios te está hablando. He says, I am the owner of my company, Dice, yo soy el dueño de mi empresa, but we have, what are they called? Like representatives of the company that go to other companies, pero tenemos representantes en nuestra empresa que van a otras empresas, but sometimes I do their work as well. pero yo también de vez en cuando hago And he relaciones. says, when I go to one of our clients Cuando yo voy con uno de nuestros and I clientes talk with the big boys, the CEO or whatever it is, y cuando hablo con los directores, they often tell me, "Are you the owner of this place?" y seguido me preguntan que si yo soy el dueño de esa And empresa. he said, "There's something about the way that I relate to them that they always pick up that I am the owner."
Y hay de alguna manera, que me relaciono con ellos de alguna manera que captan que yo soy el dueño de la It's empresa. because of the way that I talk, and it is my company, so they notice that. Y entonces dice esta persona que habla de tal manera que captan que él es el dueño de la So empresa. this is before we moved to Italy to Pioneer. Y esto fue antes de que nos fuéramos a Italia para empezar esta obra. And he said, when you go there, Entonces este cuate le dijo a él que cuando se fuera para allá, don't wait for other people to give you permission. no te esperes a que otra gente te dé permiso. You should be like me when I go to my clients. Sé como yo cuando voy con mis You clientes. should walk around like you own the place. Camina como que si eres dueño del And lugar. that goes for all of us. Y eso es para todos God has given us ustedes. this creation, Dios nos ha dado esta and we creación. don't have to just pretend like we own the place. Y no nada más debemos de pretender We que own somos this place. dueños. Somos los This country dueños de este belongs to lugar. our kingdom. Este país We nos are a kingdom pertenece. of kings and priests. Somos reyes y sacerdotes. And then Matthew 28, Mateo 28. 28 verse 19. Mateo 28, 19. It says, therefore go and make disciples of all nations, Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. You can read the rest. ¿Ah? You can read the rest. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Amen. The word therefore is there. La palabra Wait. por lo tanto está ahí. Does anyone like puns here? Puns. Like kind of word jokes. Que si a alguien le gustan las bromas. Okay, the word therefore is there for a reason. La palabra por lo tanto, Try to translate por that. lo tanto está ahí por alguna razón. Yes, thank you. That was good. So what does that mean? There's something that Jesus just said, Hay algo que Jesús acaba de decir, which is the reason for everything else that he said. que es la razón por lo cual dice todo lo demás. And he says, all authority in heaven and on earth has been given to me. Entonces, versículos antes dice que toda la autoridad sobre los cielos y la tierra le han sido dados a él. Have you ever wondered why the enemy could even tell Jesus, ¿Se han preguntado por qué el enemigo le puede llegar a decir a Jesús, bow down before me, arrodíllate delante de mí and then I will give you the nations of y the earth? entonces te daré todas las naciones de la tierra? It is because Satan was the rightful owner of that authority. Porque Satanás era el legítimo dueño de esa autoridad, de esas llaves. But Jesus himself went to the cross, Pero Jesucristo fue a la cruz. and it was not just to forgive us of our sins. Pero no fue nada más para perdonarnos de nuestros pecados. Sometimes we have such a simplified, individualistic version of the gospel. Tenemos muchas veces una versión muy individualista del And Evangelio. this is both good news and bad news. Y esto es buenas noticias y malas It is noticias. bad news if you thought this was about you. Y son malas noticias si tú pensaste que era nada más acerca de ti. But it's good news because it's so much bigger than what we think it Pero is. son buenas noticias porque es mucho más grande de lo que tú puedas Jesus pensar. gave himself Jesucristo se dio en la cruz so that he would regain the keys of authority over all of his creation. para poder obtener nuevamente las llaves de la autoridad It is not sobre just, la tierra y el cielo. not just forgiveness of sins, No solamente el perdón de los but pecados, the word redemption, pero la palabra redención. redemption. We don't really have that word in Dutch. It's really hard. In Hollandes, Que esa palabra es muy difícil en holandés. which is my first language, but it's all about redemption of all of his creation. Pero es redención de toda la And creación. Jesus went into the grave, Jesucristo fue a la tumba and in the letter of Peter it says he went into Hades y una carta de San Pedro dice que fue al and infierno regained the keys y volvió a tomar las llaves de la autoridad de toda la creación. And what does he do next?
¿Y qué es lo que hace después? He says, imagine in the first sermon, we imagine these are the keys. En el primer servicio imaginamos que estas eran las And he llaves. said, imagine these are the keys right here. Imagínense que estas son las llaves. And he says, I got the keys, guys. Y entonces dice, aquí tengo las He's llaves. talking to his disciples. Está hablando a los discípulos y All les dice, ¿qué authority creen? Aquí tengo las Has llaves. been given to me. Toda autoridad me ha sido dada a mí. Everything. Todo, Everything is back under my rulership. todo está otra vez bajo mi And gobierno. what does he do? ¿Y qué es lo que hace? He gives it back to us. Entonces nos las entrega otra vez a nosotros. He gives it back to us. Nos las vuelve a entregar a He says, and nosotros. therefore, Así que por lo tanto, go, vayan, go. vayan. There's a side of me, yeah. Woo! You know, there's a I love this. There's a part of me that is thinking, Hay una parte en mí que está pensando, with all respect, and I don't want to use this word like, please forgive me, no blasphemy, perdóname si pareciera algún tipo de blasfemia, pero no va por ahí. but like, God, are you doing all right now? Dios, ¿estás bien? Have you really thought this over? ¿Pensaste bien esto? You did this a couple thousand years ago and it went terribly wrong. Dios, hiciste esto hace 2000 años y fue un fracaso. But God says, no, I'm giving this to you. Pero dice Dios, no, les estoy And dando I esto a am not making ustedes any mistakes y no estoy cometiendo ningún error. because ¿Por qué? I am leaving the Holy Spirit with you. Porque estoy dejando el Espíritu Santo con This time ustedes. it's gonna work. Esta vez va a It is gonna funcionar, work. va a funcionar. And yes. And then Jesus says, and therefore, Y entonces Jesucristo dice, por lo go tanto, and make disciples of all nations. vayan y hagan discípulos a So todas we las are part of a naciones. mission movement. Así que ellos son parte de un movimiento de misiones There's about 25,000 full-time workers worldwide. y hay 25,000 trabajadores is misioneros one de of the- tiempo completo. This is one of the verses that gets us fired up. Y este es uno de los versículos que nos emociona. Our founder, Lauren Cunningham, says, Nuestro fundador, Lauren Cunningham, you're either a missionary or you're a mission field. dice que o eres misionero o eres campo de misiones. We all believe this Bible. Todos creemos en la palabra de Dios. This is not just for traditional missionaries that leave, everything behind and they move to Italy, that kind of story. Y este versículo no es nada más para aquellos que se van a Italia y dejan todo atrás. I mean, you're welcome to move to Italy. It's a beautiful place. Cualquiera está invitado a venir a Italia, es un lugar hermoso, And it's a very needy place. es un lugar increíble. There's a great spiritual need in the country. Pero hay una necesidad espiritual muy grande. But we are all called to go Pero todos nosotros somos and to llamados make a ir disciples of all nations. y a ser discípulos de And todas my las question to naciones. you today is, what are you doing Y mi reto que yo quiero presentarles hoy en este día es qué están haciendo to make disciples para ser discípulos of Jesus, de Jesucristo. who make disciples, Que who hagan make disciples? discípulos, que hagan discípulos. In a moment where I'd love to just pray with all of us today. Y quiero simple y sencillamente orar con todos But I want ustedes. you to think about this. Pero quiero que piensen en esto. What are we doing to simply make disciples who make disciples? ¿Qué es lo que estamos haciendo para extender el reino de Dios, para ser discípulos, que hagan We are discípulos? all called to do this. Todos estamos llamados a hacer It is esto. not just about going to church. Y no es nada más el hecho de ir a la iglesia. And this is another reason why I mentioned this earlier. Y es por eso la razón que dije antes. Church is called to relationship first and foremost. Y la iglesia está llamada a relaciones It is not antes about que todo. religion, No se trata de religión, but about relationship. pero sino relación. First of all, our restoration of relationship with God, Primero nuestra restauración de nuestra relación con Dios. and in relationship with others, we're called to take them closer to Jesus. Y en la relación con otras personas estamos llamados a llevarlos cerca de Dios. And I want us to make a commitment to that today. Y quisiera que hiciéramos un compromiso To con give eso. ourselves to say, God, I am available
Y quisiera que todos aquellos que quisieran hacer un compromiso, que quieran estar dispuestos, God is saying, I'm inviting you into partnership with me. Dios está diciendo que nos está invitando a una sociedad con Él. Yes, we serve God, Sí, servimos a Dios, but our primary identity is not to be servants. pero nuestra primera identidad no es que seamos sirvientes. We're called in relationship with God. Estamos llamados a una relación con We're Dios. invited into the family business. Estamos invitados al negocio We are familiar. rightful owners of this place. Somos por derecho dueños de este lugar.